la epístola a Tito, en el capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 11. Dice así la palabra del Señor: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y píamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te desprecie. Hasta acá la lectura. Sabemos que estas cartas que fueron escritas a Tito, a Timoteo, se les llama cartas pastorales, porque el apóstol Pablo, como misionero que era también, no solo que guiaba e instruía a las iglesias en las distintas regiones, sino que también el Espíritu Santo lo llevó a formar y a guiar a pastores, a siervos de Dios, que a su vez ellos eran los encargados de guiar y acomodar la vida, o mejor dicho, las enseñanzas para la vida de sus ovejas, en los distintos lugares donde estaban ordenados. En este caso, esta carta a Tito, que es muy preciosa, nos deja en estos últimos versículos del capítulo 2 una enseñanza muy preciosa acerca de la obra del Señor Jesucristo, y son palabras que en sí encierran muchísima enseñanza y muchísima doctrina. Tito 2:11. En primer lugar, nos está diciendo que la gracia de Dios, que podríamos decir entre paréntesis, trae salvación a todos los hombres, se manifestó. Y la gracia de Dios es una de tantas virtudes o manifestaciones de Dios. A lo largo de toda la palabra de Dios vemos cómo se manifiesta en la palabra, y Dios nos dejó por escrita las virtudes de Dios, ¿no? Dios es amor, Dios es justicia, Dios es salvación. ¿Qué más? Dios es bueno. Hay un texto, ¿no?, que dice bueno en Nahum, bueno es Jehová. Y así en muchas oportunidades. Y en este caso nos habla de la gracia de Dios. Y yo enseguida lo relacioné con un texto que se ha leído en la reunión de jóvenes, que está en Proverbios, en el capítulo 8, donde se oye, a través de lo que dejó escrito el rey Salomón, a la sabiduría clamando y a la inteligencia dando su voz. Y solamente por leer 2 versículos de todo este capítulo 8, podemos leer el 12, que dice, Proverbios 8:12, yo la sabiduría habito con la discreción y hallo la ciencia de los consejos. Y después dice el 14, conmigo está el consejo y el ser, yo soy la inteligencia, mía es la fortaleza. El 17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan, etcétera, ¿no? Es una personificación de una de las virtudes de Dios, y no es que, como solían hacer los griegos o los romanos, que a cada virtud, por ejemplo a la sabiduría, a la inteligencia, al sueño, le asignaban deidades o dioses, sino que son las manifestaciones de Dios, que es como que, no es como que no, sino que nos hablan directamente a través de su palabra, se expresan, y podemos entender un poco de ese amor de Dios que tiene para con nosotros. La parte de Dios que habla de sabiduría nos está hablando, la parte de Dios que habla de inteligencia,
Y ahora en Tito nos dice que la gracia de Dios, como si fuese también una personificación más de Dios, se manifestó, se dio a conocer. Esta palabra manifestó también se la puede traducir como apareció. Y buscando en el diccionario bíblico, la palabra griega es epifaino, que solemos escuchar mucho la palabra epifanía, ¿no? Que en la Iglesia Católica se suele decir tuvieron epifanías y se les apareció una virgen o se les apareció un ángel o lo que sea, pero en realidad lo que se nos apareció a nosotros es la gracia de Dios, porque se manifestó y fue nada más y nada menos que en la forma de un hombre que se llamó Jesucristo, que vino a este mundo a nacer por nosotros, pero también a dar su vida por nosotros. Y en el diccionario dice que esa fue la primera aparición o epifanía de nuestro Señor Jesucristo, en cuerpo. Y lo hace, como dice acá, para dar salvación a todos los hombres. El propósito del Señor Jesús, desde el principio hasta el fin, fue ese, ¿no? Traer salvación a todos los hombres. No vino para otra cosa. Él cuando se nos enseña, ¿no?, que afirmó su rostro y fue a Jerusalén, él tenía este propósito, que es traer la salvación y la salud a todos los hombres. Si leemos ahí en Tito también, pero en el capítulo 3, el versículo 4, dice: mas cuando se manifestó, ¿qué cosa? La bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Vemos cómo todas esas cosas que estaban ocultas para el hombre pecador, que estaban sesgadas y que no teníamos acceso, por gracia de Dios, por amor de Dios, se manifestaron. Entonces, todo esto que nosotros ahora tenemos, el Espíritu Santo nos tiene que recordar que es por pura gracia, por puro amor y por pura bondad de Él. No porque nosotros seamos merecedores de nada, el Señor se manifestó y vino a este mundo. En primer lugar, para traernos salvación. Pero luego dice que no solo que nos trae salvación, sino que también en el versículo 12 de Tito 2 nos trae enseñanza. Por eso el Señor Jesús también es el divino Maestro, que vino para salvarnos, pero también vino para enseñarnos. Bien podría haber venido directamente a morir en la cruz del Calvario, pero nos dejó también sus enseñanzas, que no se acabaron el día que Él ascendió a los cielos. Por eso envió al Espíritu Santo para que nos hable las cosas que había oído del Verbo. Y eso es todos los días, hasta que el Señor venga, nos va a seguir enseñando. Es una palabra preciosa. La otra vez, cuando hablábamos del Espíritu Santo en la escuelita también, decíamos que era nuestro ayo. ¿Alguno se acuerda lo que quería decir ayo? Que lo vimos acá. Era un sirviente, pero que tenía una función especial. Era un educador, era un enseñador el ayo. Era el esclavo que se le asignaba a un joven o a una joven desde que era chiquito y lo iba enseñando, lo iba guiando hasta que fuese adulto. La palabra ayo en griego es pedagogo. Y acá se usa la misma palabra, pedagogía, para hablarnos de la gracia de Dios que nos trae enseñanza, y en concreto nos enseña 3 cosas que están reveladas en estos 2 versículos, el 12 y el 13. Nos enseña a renunciar. Y cada vez que nosotros escuchamos o leemos esta palabra en el Nuevo Testamento, y aún en el Antiguo Testamento, está asociado a la cruz de Cristo, que en pocas palabras es aprender a decirle que no a aquellas cosas que sabemos o que entendemos que nos van a alejar de Dios, que nos van a hacer mal. El Señor Jesús tomó la cruz y nos está enseñando ahora el camino
como dice ahí en Pedro, para que sigamos sus pisadas. Nos enseña a renunciar, en este caso, a dos cosas: a la impiedad y a ¿qué más? Y a los deseos mundanos. Qué importante que es esto. En la escuela bíblica se nos decía que había una gran diferencia entre renunciar a algo y vivir el renunciamiento. El renunciamiento ya es más que renunciar a algo. Porque yo puedo renunciar a un trabajo que me hace mal, pero después busco otro trabajo que me hace mal, por decirlo de alguna manera. O renuncio al alcohol, pero me meto en otra clase de vicios que me hacen peor. El renunciamiento ya es una actitud que tiene que salir de un corazón humillado y que dice: ya no más, ya basta. Hasta acá era una pasada manera de vivir, el Señor me libertó, me salvó, y a esto que me hacía mal o que me conducía al pecado, renuncio. En este caso se dice impiedad, y la impiedad es la falta de temor a Dios. El pío es aquel que teme a Dios y que ama a Dios. El impío es aquel que no teme a Dios. Entonces, la gracia de Dios que trae salvación a los hombres también nos enseña a renunciar a la impiedad y también a los deseos mundanos, aquellas cosas que el mundo desea, el mundo ama, el mundo anhela, y que nuestro viejo hombre desea, ama y anhela. Estuvimos viendo también acerca del viejo hombre que no puede agradar a Dios, no quiere y no puede agradar a Dios. Y después en Juan habla de la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Aquellas cosas que en definitiva es lo que el mundo ofrece y lo que el mundo desea y lo que el mundo anhela. Pero ahora nosotros que hemos recibido esta gracia de Dios y que nos trajo salvación, si es que nos trajo salvación, por eso Pablo dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y por lo tanto tenemos que pensar en nuestro corazón si realmente somos hijos de Dios, si hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador. Si es que es así, ahora, a través del Espíritu Santo, el Señor nos quiere enseñar a renunciar, a decirle que no, a dejar atrás la pasada manera de vivir, a que se cumpla en nosotros, por ejemplo, Gálatas, ¿qué voy a decir? Gálatas, ¿qué? 2:20. ¿Quién lo puede decir de memoria? A ver. Corintios 2 y Gálatas 2. Fuerte, por favor. Qué precioso, porque renunciamos a la impiedad, a los deseos mundanos, y entonces podemos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese renunciamiento ahora lo vivimos en el Señor. Ya no vivimos para nosotros. Ni siquiera tenemos que preocuparnos de vivir las experiencias solos, porque Cristo vive en mí. Y lo que nos queda de vida mientras estemos en esta tierra, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En otra parte de las Escrituras dice que el justo por la fe vivirá, que nos habla de la salvación, pero también nos habla del día a día. ¿Cómo vamos a vivir el día de hoy? A través de la fe en el Señor. ¿Cómo vamos a vivir el día de mañana? También a través de la fe. Y esta revelación también que nos deja Gálatas 2:20, ¿no? El cual me amó. Y ese amor lo llevó a que se entregue a sí mismo por cada uno de nosotros. La gracia de Dios se manifestó. Una vez que aprendemos a renunciar
o que tratamos, o que procuramos, mejor dicho, vivir esta experiencia de renunciamiento, la gracia nos sigue enseñando. ¿Y nos sigue enseñando a qué? A vivir en este siglo, ¿cómo? Templada y justa y piamente. O sea, el Señor no nos deja huérfanos. Es precioso esto, ¿no? Porque nos hace dejar lo que nos hace mal, pero juntamente con esta enseñanza, con esta pedagogía, nos enseña a cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que movernos, cómo tenemos que respirar, cómo tenemos que transitar. Cuando habla del siglo, está hablando de este tiempo, de este momento y también en este lugar en el que nos toca estar. Esto le hablaba a hermanos que vivían hace 2000 años, pero también aplica para nosotros. Templada o templados, siempre se nos habla del metal, ¿no? Que el metal templado es aquel metal que está endurecido previamente, pero que tuvo que pasar por una experiencia de calor y de fuego para que alcance esa templanza. Pero también pensemos la palabra templado como alguien que tiene la mente cabal, alguien que está centrado en sus pensamientos, no alguien que se va de acá para allá, que un día piensa una cosa, otro día piensa otra, un día está angustiado, otro día está feliz, otro día está preocupado. Miren, la traducción es de templado también se puede traducir como sobrio. Y sobrio es el que no está ¿qué? Ebrio, ¿no? Y una persona sobria entonces es que está en su cabal juicio, como le pasó al endemoniado Gadareno, que cuando aceptó al Señor y fue convertido, estaba vestido, sentado y en su juicio cabal, nos dice en los evangelios. Y así es como el Señor espera que nosotros estemos transitando este siglo. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en otras palabras, en otras partes, creo que en Corintios habla el apóstol y los exhorta, ¿no? Que no andéis como los que andan borrachos y que andemos como de día. Muchas oportunidades, ¿no? Se nos habla en este aspecto. Entonces la templanza es eso, es estar con la mente cabal, estar sobrio, estar despierto. Ya es tiempo de que despertemos, dice Pablo también en otra parte que leí. Después justos, justamente. ¿Cómo tiene que vivir un hijo de Dios? ¿Cómo tiene que vivir alguien que recibió la gracia de Dios y que ahora quiere ser enseñado del Señor? Hay que vivir justamente, rectamente, con todo lo que eso implica, ¿no? Hablábamos de vos como ejemplo de un hombre recto, un hombre que no andaba, como se dice ahora, a escondidas, un hombre que no hacía las cosas como se suele decir en este país por izquierda. Él andaba rectamente y es un ejemplo de que un hijo de Dios, un siervo de Dios, tiene que vivir también así, rectamente y piamente. Si renunciamos a la impiedad, es para vivir piamente. Yo acá en la Biblia tengo anotado, que alguna vez alguien lo explicó, temor en amor. Esa es la definición de pío o de piamente, ¿no? Temor a Dios, pero en amor. Ese amor que nos tiene que llevar a buscar y desear no hacer sentir mal a Dios, no entristecer al Espíritu Santo. El temor de defraudar a Dios. Aunque Dios sabe lo que somos y somos pecadores, el corazón nuestro tiene que estar puesto en no defraudarlo, en no pecar. Entonces miren todo lo que la gracia de Dios nos trae. Y después nos enseña, en el versículo 13, a esperar. Palabra difícil para la vida de cada uno de nosotros, también muy enseñada y muy repetida durante las lecciones de Ruth. ¿No es cierto? Aguarda a Jehová, espera en Él y Él hará. Y qué difícil que es. La realidad es esa, es muy difícil aprender a esperar, aprender a callar, aprender a sosegar el alma, el corazón.
aprender que el Señor tiene propósitos para nuestra vida y que mientras nos va limpiando, nos enseña a renunciar y nos va enseñando a estar templados y justos, también nos enseña a esperar. Y en este caso, algo muy hermoso que tendría que definir el comienzo de cada día en nosotros, pero nuestra carne se esfuerza en hacernos olvidar. Esperar la venida del Señor. Es muy distinto a la mañana si la comenzamos pensando que hoy puede venir el Señor. Hagamos el examen o hagamos el esfuerzo de ponernos propongámonos esta idea o esta tarea, ¿no? De ver cómo cambiaría nuestro día si al despertar esperamos aquella esperanza bienaventurada, que no es nada más ni nada menos que la manifestación del Señor Jesús cuando venga a buscarnos, que también, como se ha enseñado y nos han enseñado, implica la redención de nuestro cuerpo mortal y pecador. Sabemos que cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, lo hizo para redimirnos en cuerpo, alma y espíritu. Ya somos salvados en la parte espiritual, pero todavía también esperamos la redención de nuestros cuerpos pecadores. Y eso es otra manifestación o epifanía que tenemos que esperar. En este caso, la del Señor en gloria. Ya se manifestó en cuerpo. En Gálatas 4:4 dice: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Algunos le vieron, le palparon, le besaron. Nosotros no tuvimos esa oportunidad. A través de los ojos de la fe creemos que ya vino. Y con la misma fe tenemos que esperarle, porque en definitiva es una esperanza bienaventurada. No es la esperanza que tiene el mundo en las cosas del mundo, que solo acarrea tristeza, decepción y dolor. Nuestra esperanza está fundada en las palabras del mismo Señor Jesucristo, que dijo: vendré, ¿qué dijo? En Juan 14, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Entonces, ahí está la bienaventuranza que solamente podemos experimentar aquellos que la vivimos. El que no tiene esta esperanza no puede vivir la bienaventuranza. Y como dice Juan, el que tiene esta esperanza se purifica, como él también es limpio. Vemos cómo la esperanza entonces también es una manifestación de esta gracia de Dios que ahora el Señor nos invita a experimentar. La gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, pero para eso se tuvo que pagar un precio, que es el que está en el versículo 14. Hay una frase muy usada en este tiempo, que a muchos puede llegar a molestar, pero que espiritualmente hablando es verdad, que es nada, es gratis. Y el Señor se dio a sí mismo por nosotros. En Gálatas 2:20 habíamos leído también que se entregó a sí mismo. Acá lo vuelve a repetir Pablo. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Él tuvo que pagar el precio en la cruz del Calvario. Se dio a sí mismo, nos da a entender que Él da su vida, Él pone su vida y la vuelve a tomar y nadie se la quita. Lo hizo por amor de nosotros, pensando en cada uno de nosotros, viendo nuestra iniquidad ya desde la eternidad, pero en ese día que estaba en la cruz del Calvario, el Padre estaba cargando en Él el pecado de todos nosotros. Y qué pesado habrá sido para el Señor, para la gracia de Dios que trae salvación a los hombres, haber recibido todo ese pecado y toda esa maldad y haber experimentado la separación con el Padre. ¿Pero para qué lo hizo?
¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad. Y esto también es una verdad, gracias, la cual la podemos vivir aquí ahora, en este siglo. El Señor nos limpió y nos redimió, quiere decir nos rescató pagando un precio de toda iniquidad. Cuando dice toda, ¿qué es? ¿Algunas iniquidades? El Señor nos redimió de toda iniquidad. Comprados por precio, y que después, ¿qué dice? Glorificad al Señor en vuestros cuerpos mortales. Eso está ahí en Corintios. Nos redimió de toda iniquidad. Y luego dice, para limpiar para sí un pueblo propio, un pueblo de su propiedad, algo que Él compró y que Él reclama porque le pertenece, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Fíjense lo que dice respecto a celoso de buenas obras ahí en 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, el versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis espirituales dones, procurad ¿qué? Ser excelentes para la edificación de la iglesia. ¿Cómo fue cambiando, no, la experiencia? Primero nos trajo la salvación, nos redimió de toda iniquidad, dio su vida al Señor para que nosotros podamos ser hijos de Él. Ahora nos quiere enseñar a renunciar, a vivir, a esperar, y también, ¿qué hace? Nos limpia para que seamos un pueblo celoso de buenas obras. Ese celo santo que tiene que caracterizar también a un hijo de Dios. En la época del Señor Jesús había uno de sus discípulos que le decían el celote. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Simón el celote o Simón celador. Era como una especie de secta o organización que eran celosos de todo lo que tenía que ver con el pueblo de Israel y eran antirromanos y se dedicaban a cometer crímenes, asesinatos, lo que ahora podríamos decir asesinatos políticos, en nombre de las cosas de Israel. Y acá nos está hablando de un pueblo celoso, pero en el sentido espiritual y como Dios desea, de buenas obras. Fíjense, por ejemplo, ahí en Tito también, pero en el capítulo 3, en el versículo 8 dice: y estas cosas quiero que afirmes para los que creen a Dios, procuren, otra vez procurar, gobernarse ¿en qué? En buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y después en el 14, versículo 14, y aprendan asimismo los nuestros a gobernarse en buenas obras. Entonces esto es algo que se tiene que anhelar y que se tiene que desear. Y no es algo que Dios nos lo va a imponer. Es algo que Dios quiere que lo anhelemos, que lo deseemos y que procuremos para que podamos llevarlo a cabo. Todas estas cosas el apóstol le decía a Tito: habla y exhorta, reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie. La autoridad no era de Tito, ni de Pablo. La autoridad era porque venía directamente de parte de ¿quién? De parte de Dios, de parte del Espíritu Santo. Y dando Dios los dones a estos siervos, ellos tenían
autoridad para hablar, para exhortar y para reprender. ¿Cómo separa acá tres términos completamente distintos, no? Ayer justo fui al baño a llevar a mi hijo y estaban hablando en la reunión de jóvenes de la palabra exhortar, ¿no? Y ya sabemos lo que es exhortar. Se nos ha enseñado mucho en el último tiempo. Es ponerse al lado, acompañar, consolar. Pero también el siervo de Dios, en todo lo que tiene que ver con la gracia de Dios, tiene también la tarea de hablar cuando hay que hablar, exhortar cuando hay que exhortar, pero también ¿qué? Reprender. Y esa parte ya creo que a nadie le gusta. Ahora yo pregunto, ¿a qué parte de nosotros no le gusta? ¿A la carne o a la nueva criatura? A la carne no le gusta. Y a la carne no le gusta que le hablen, ni que la exhorten, ni mucho menos que la reprendan. Pero, como decía el pastor Marco el domingo, a veces pensamos que hay cosas que no hay que hablarlas porque la gente se aburre, se enoja, se ofende, o etcétera, etcétera. Y sin embargo, Pablo a los hermanos en Éfeso les dijo: no he rehuido de daros todo el consejo de Dios. La base bíblica del testimonio de Filadelfia, si la leen después, se enfoca en esto, en no dar una parte o alguna parte o la mayoría de las partes de las cosas de Dios. Los hermanos entendieron que había que dar todo el consejo de Dios, y es lo mismo que Pablo acá le dice a Tito: habla, exhorta y reprende con toda autoridad y nadie te desprecie. Y si vemos cómo sigue el capítulo 3, el versículo 1, también viene otra palabra: amonéstales. A los mismos ovejitas que Tito tenía a cargo por mandamiento del Señor, también había que amonestarlas. La traducción también se podría decir recuérdales. Y recordar es algo que ya se dijo una y otra vez, y también es tarea de los siervos de Dios amonestar o recordar las cosas que antes se nos han enseñado. Y ahora viene un tema que también puede ser un poco irritante o que no nos gusta hablar o escuchar, pero que está encerrado en la palabra de Dios, que es la sujeción, en este caso, a los príncipes y potestades. Y es una enseñanza que está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y que no caduca. Estamos viendo que esto se escribió en época de los romanos y que eran tiempos en los cuales se perseguía a la iglesia ya. En la época de Pablo ya estaba como emperador Nerón. Sin embargo, la observancia de Pablo para ellos, a través de Tito, es que se sujeten, y sujetarse quiere decir someterse, ponerse debajo o subordinarse a los príncipes o a los gobernantes y a las potestades o autoridades. ¿Para qué? Para que obedezcan y para que estén de nuevo prontos ¿a qué? A toda buena obra. Y esto no es que es un capítulo aparte porque Pablo empezó a escribir otra cosa. Nos viene hablando de la enseñanza que la gracia de Dios, que trae salvación a todos los hombres y que se manifestó, nos quiere enseñar a nosotros para aprender a vivirlo también. Nosotros hoy es un día que tenemos que ir a votar. Y algunos están a favor, otros están en contra, unos están irritados, otros no. Puede ser natural esa reacción, pero la palabra de Dios, sea quien sea el que esté gobernando, nos manda a que aprendamos a sujetarnos a príncipes, a potestades, a obedecer y a estar prontos para toda buena obra. Por eso dice, no nos recuerda como que nos olvidamos, nos amonesta, es más profundo que eso nos recuerda. Por eso, amonestar, pero recordar una y otra vez. Nos olvidamos voluntariamente, no es que nos olvidamos, no deseamos hacerlo, necesitamos la reiteración. Es eso. Por eso yo hoy decía, ¿no? Nuestra carne tiende a olvidarse
o desea olvidarse de todo lo que se nos enseña. Y acá aparece la amonestación de parte del Espíritu Santo, al cual ya después, como dice el pastor, ¿no? Vaya y hable con Dios. Siempre nos dijo eso, ¿no? El pastor, que se remita y hable con Dios. Si no le gusta algo que está en la Biblia, no se queje con el siervo de turno, vaya y hable con Dios. Y acá es muy claro el apóstol. Versículo 2, que a nadie infamen, que no sean pendencieros. Miren todo lo que el Señor espera de los hijos de Dios, sino modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Porque qué? Porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, antes de conocer a Cristo. Éramos rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Ese es el cuadro que el Señor nos quiere hacer ver de lo que éramos antes de que la gracia de Dios se haya manifestado y que se haya dado a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Esto que acabamos de leer en el 3.3. Todo lo que éramos antes de conocer a Cristo. Ahora, ¿qué se espera de nosotros? Que nos sujetemos a príncipes y a potestades, a obedecer, a estar prestos para toda buena obra. El apóstol también lo repite esto en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Se puede leer de todo el capítulo, ¿no? Pero miren lo que dice. Toda alma que se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Esto es muy importante, que lo tengamos en cuenta, que lo recordemos, el que no lo sabía que lo aprenda, y el que lo sabe que lo ponga en práctica. Toda alma se someta a las potestades superiores. Y aparece una verdad muy, muy importante acá, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Cuando Daniel, después lo pueden buscar ahí en Daniel capítulo 2, le hablaba al rey, y Daniel conoció varios reyes, uno más malo que el otro, y sin embargo Daniel se sujetó y se sometió a la potestad de esos reyes. Pero en Daniel 2, versículo 20, Daniel 2:20, dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo hasta siglo, porque suya es la sabiduría, hoy leíamos, ¿no? Yo la sabiduría, y suya es la fortaleza. Y Él es el que muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, etcétera, etcétera. ¿Quién pone los reyes y quién los quita? Dios. ¿Quién puso a los que nos están gobernando ahora? Dios. No lo puso las urnas, no lo puso el voto popular. Detrás de todo esto está el Señor. Cuando el Señor Jesús estaba siendo injustamente enjuiciado, fíjense ahí en San Juan capítulo 19, San Juan 19, 11, en el 10 dice, entonces dícele Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna potestad tendrías contra mí
si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. El que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Esto ya no lo dice Pablo para algún escéptico que puede decir, bueno, pero estos eran los consejos de Pablo. Ese razonamiento es un razonamiento modernista. Cuando empezamos a separar, no, pero esto lo decía Pablo, esto lo decía Pedro, no es lo mismo que decía el Señor Jesús. Bueno, son pensamientos modernistas que muchas veces pueden manifestarse. Es el Espíritu Santo el que nos está diciendo esto. Y Pablo ahí en Romanos 13 dice, toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios, resiste. Y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. Porque los magistrados no son para temor al que hace bien, sino para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y bueno, todo el capítulo 13 viene hablando de lo mismo. Este texto lo leyó el otro día en la facultad el profesor, hablando de Martín Lutero, que Lutero cita este pasaje de Romanos 13, porque en ese momento, en ese tiempo en el que él estaba, se había vuelto una revuelta muy grande en el mundo. Había reyes y príncipes que se habían volcado a lo que después se llamó el protestantismo, y hubo revueltas aún de campesinos que se empezaron a oponer a sus señores, a la Iglesia Católica y todo lo que ellos... Y habían empezado primero por rebelarse, pero después empezaron a cometer asesinatos, robos, violaciones. Bueno, se empezó a desmadrar la cosa y tuvo que decir Lutero, está Romanos 13, y la sujeción tiene que mantenerse, aún a pesar de que están en pecado o que sean católicos o lo que sea. Y citó este texto y el profesor, lo leyó prácticamente textual de como lo tenemos nosotros, para que veamos que en todo tiempo, en la época de los apóstoles, en la época de la Reforma, en nuestros tiempos, siempre va a haber potestades superiores que muchas veces van a estar en contra de los cristianos o de los hijos de Dios. Y a pesar de eso, tenemos que aprender ¿a qué? A sujetarnos. En 1 Timoteo, Pablo le dice a Timoteo justamente, 1 Timoteo 2, ¿cómo comienza 1 Timoteo 2? Amonesto pues. Acá la palabra es la misma que se usa en otras partes para exhorto, para caleo. Amonesto pues, ante todas cosas, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracia por todos los hombres. Y después enfatiza, por los reyes y quiénes, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Tenemos que orar entonces por los que nos gobiernan. Es algo bíblico y es una amonestación del Espíritu Santo. Y aparte, miren, para que no nos queden dudas, el versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Pensemos en esto, hace un rato lo dije, estaban en la persecución ya de los romanos. Pablo fue muerto en Roma por culpa de los emperadores. Y sin embargo, ¿qué mandaba hacer? A que se hagan rogativas y peticiones y hacimientos de gracia por los reyes y por los que están en eminencia. Esa es una oración que nunca debe faltar en la iglesia del Señor, ¿no? Que nosotros ahora podamos abrir las puertas y estar acá leyendo su palabra es porque muchos hermanos han orado para que esto así ocurra. Pero eso entonces nos habla de un espíritu
de sumisión. Y por último, Pedro. 1 Pedro 2. Todo esto quiero que lo unamos, si podemos, con la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres. Nos está enseñando estas cosas. 1 Pedro 2, del 13 en adelante. Sed pues, ¿qué? Sujetos a toda ordenación humana. También se puede decir a toda institución humana, por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como de él enviados. Son todas enseñanzas que, a pesar de que nos parezcan incómodas y que en esta época nos molesten, están en la palabra de Dios y también nosotros tenemos que recordarlas, conocerlas y rogarle al Señor que nos ayude a vivir. Parte de vivir templada, justa y piamente en este siglo implica esta sujeción que, como los apóstoles también le dijeron, ¿no? Cuando les decían que se callen el Evangelio, ellos en ese caso dijeron: conviene oír, o ¿cómo es que dice? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero eso no implica que había que desobedecer o mostrarse en rebeldía o insubordinación. Y yo recién venía manejando en el auto y pensaba, estas cosas se escribieron en el peor momento de persecución. Y después decía, ¿cuándo no hubo un momento de persecución? Para los profetas, para los siervos de Dios, para los apóstoles, para los cristianos. Aún nosotros en nuestro tiempo, acá en Argentina, cuando fue la salida o el éxodo, estábamos viviendo en dictadura, en el año 35. En el 38, que la Iglesia de Buenos Aires fue la primera no denominacional, también estábamos en dictadura. Cuando se declaró la Declaración del Testimonio en Filadelfia, estábamos en dictadura. Y así en muchos hitos de nuestra historia como Iglesia no había una democracia plena. Y nos han tocado gobiernos corruptos, gobiernos menos corruptos, gobiernos humanos y pecadores. Pero eso no tiene que impedir que nosotros sigamos las pisadas del Maestro, que el Señor Jesús también decía, ¿no? Dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Si esperamos que la Iglesia tenga un momento en el cual los gobernantes de arriba sean buenos, ordenados y justos, no lo vamos a encontrar nunca. Y en el momento histórico en el que la Iglesia se emparentó con el Estado, fue de donde después vino lo que conocemos como el catolicismo, el papado y todas esas cosas. O sea, tenemos caminos separados, la Iglesia por un lado marcha, el mundo por otro, pero el Señor nos manda a que nos sujetemos. Que el Señor nos bendiga.